Pues continuamos con En Busca de la Verdad y venimos con un tema ya un tanto diferente, aunque sí misterioso, podemos decir, porque están ocurriendo pues una serie de acontecimientos en el mundo los cuales no están muy claros, no se ven muy claros, y algo detrás de todo esto yo aseguro que hay, desde luego. Hace poco acontecieron pues una serie de explosiones, hubieron una serie de explosiones en China, los cuales pues bueno, dice el gobierno chino pues que aquello pues pudo ser un problema técnico, pero detrás de todo esto hay muchísimo más. Y para esto tenemos a José Luis Camacho de mundodesconocido.es, que nos va a hablar, nos va a analizar un poquito este tema. Hola José Luis, bienvenido a En Busca de la Verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal está Rafa? Pues mira, aquí andamos. Tenemos a Sergio también por aquí, que todavía no lo hemos soltado. Hola Sergio de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, maestro José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? José Luis, estas explosiones que hace poco, cuestión de unas semanas, ocurrieron en China, parecía que había pues unos contenedores que, en fin, habían unos productos químicos y que parece ser todo, pues nada, un problema técnico y que aquí no ha ocurrido nada. Yo sé de buena tinta que aquí, detrás de todo esto, pues hay algo más de lo que se nos está contando. ¿Tú cómo ves estos hechos en relación a China, con relación a Estados Unidos, o sea, ya no Estados Unidos, sino en relación a medio mundo, podríamos decir? Bueno, lo que ocurre o ha ocurrido en el mes de agosto en el escenario asiático ha sido muy peculiar. Han ocurrido muchas cosas, principalmente relacionadas con la cuestión económica y con la cuestión, vamos a usar el término accidental, que es el que realmente los medios oficiales están utilizando. Parece ser que todo comienza cuando a principios de agosto hay una reunión del FMI y China, por iniciativa propia, pide y solicita al FMI nuevamente, que ya lo había hecho en otras ocasiones, ingresar dentro del Fondo Monetario Internacional. Además, tiene todo el derecho para poder hacerlo e incluso, podríamos decir que hasta la economía más fuerte y más sólida a nivel planetario. En estos momentos, a nivel deuda externa, pues China está libre de pecado. Uh-huh. Evidentemente, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que está compuesto por los principales países de Occidente, los más poderosos, al ver que un gigante como China está pidiendo entrar dentro de esta organización, si accede a ella, por el propio peso específico de China, prácticamente se la come. O sea, el poder de China sobre el FMI sería muy grande. Y el FMI, que como sabéis, y yo utilizo estos términos, son los usureros internacionales que están creando una deuda nacional en un montón de países, una deuda que no se puede pagar. Uh-huh. Evidentemente el FMI, que tiene sus negocios, pues ha dicho que no admite a China, que lo intenten el año que viene. Eso es lo que les han respondido. Uh-huh. No han dado unas causas objetivas, o si las han dado deben ser bastante peregrinas. Y China, pues, lleva concretamente durante estos últimos 4 años, o 5, me atrevería a decir que más, pero más en estos últimos años, una bajada de sus exportaciones. China vive de las exportaciones, no vive de otra cosa. Cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, desde una calculadora de bolsillo hasta nuestro smartphone o televisión, pues tiene un montón de componentes de China, uh-huh, aunque esté hecho en otros sitios. Posiblemente tu flamante iPhone pues tenga un montón de piezas de China y el flamante coche de marca alemana pues tenga un montón de componentes chinos. ¿Qué ocurre? Pues que China, para mejorar sus exportaciones, lo que ha hecho ha sido una devaluación del yuan, su moneda. Uh-huh. De esa manera, la gente que no vive en China le resulta muy barato o más barato comprar artículos chinos. La devaluación la efectúa, bueno, pues concretamente la primera semana de agosto, la segunda semana. Uh-huh. Durante 2 días o 3 días devalúa su moneda y en esos 2 días
Estados Unidos y Europa, o Occidente, si lo queréis llamar así, ve como las bolsas se hunden literalmente. En pocos segundos, de hecho, con la primera devaluación pierde 50.000 millones de dólares Estados Unidos, solamente en pocos segundos. Y el crudo, pues se viene a pique. El crudo se cae y se vuelve o se convierte en mínimos históricos. Sí. Algo que, por supuesto, nosotros no lo notamos cuando echamos gasolina a nuestro coche. Vemos que baja un poquito. Pero bueno, independientemente de todo esto, nos damos cuenta que China, cada vez que se mueve, tiembla el planeta. Y literalmente, hablando, tiembla el planeta a nivel económico. Misteriosamente, el día 12 o 13 de agosto, no recuerdo muy bien, se sucede una enorme explosión en el puerto de Tianjin. Una explosión muy extraña. Al parecer, y según diversas fuentes, ese es uno de los puertos más grandes del mundo. Por ahí es, aparte del puerto de Hong Kong, por donde China saca todos esos contenedores marítimos inmensos que van a distribuir sus bienes alrededor del mundo. Y es curioso que en el corazón de ese puerto se produce una inmensa explosión, y yo creo que me quedo corto con la palabra inmensa porque aquello es inconmensurable. Y posteriormente se detecta que se dice que había acumuladas 700 toneladas de cianuro de sodio. Pero a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas muy raras. Cuando se observa detenidamente qué es lo que ocurre en esa explosión, que devasta literalmente un montón de hectáreas de ese puerto, lo devasta literalmente, miles de vehículos, miles de contenedores, el puerto queda muy tocado, se detiene literalmente, no pueden exportar por allí. Creo que a fecha de hoy todavía los movimientos del puerto son muy lentos. Y ese daño, se observan cosas muy extrañas con la deflagración de ese supuesto cianuro de sodio que allí había. Sí. Sigo contando si queréis. Sí. Yo te quería preguntar antes, José Luis. Sí, adelante. Te quería preguntar, vale, hay una explosión, pero ¿intencionada? Bueno, vamos a ceñirnos a la versión oficial. La versión oficial dice que es accidental, aunque está bajo investigación. Todavía no se han llegado a conclusiones definitivas. Y las primeras hipótesis apuntan a 700 toneladas de cianuro de sodio que había acumulado en cisternas incluidas dentro de contenedores, que al parecer no estaban debidamente almacenadas y se produce pues una especie de reacción en cadena y explotan todas. Sí. Pero si se analiza detenidamente la explosión, nos damos cuenta de que el cianuro de sodio no puede hacer lo que aquella explosión hizo. Por ejemplo, se puede observar en los vehículos que había almacenados en las cercanías, cómo las llantas de aluminio se vuelven líquidas directamente. En algunas partes se vuelven líquidas. O sea, imaginad la temperatura que puede haber alcanzado aquella explosión. Sí. Los neumáticos, el neumático arde, tú lo quemas y arde. Pues sí. Los neumáticos no se vuelven una pasta o quedan ardiendo, no. Los neumáticos se vuelven ceniza. Las lunas de los coches, los cristales de los vehículos, no se rompen, se vuelven ceniza también. Madre mía. Sí, o sea, imagínate. ¿Un ataque de alguna clase de arma, José Luis? Podríamos llegar a ese punto si analizamos que el cianuro de sodio en una reacción en cadena, porque no es que haya explotado un contenedor, sino una reacción en cadena, sospecho que nunca podría llegar a las 3.000 grados centígrados necesarios para producir eso en pocos segundos o en décimas de segundo. Eso nunca lo podría hacer el cianuro de sodio. Posiblemente pudiese alcanzar una temperatura cercana a los 1.000 grados, un punto cercano, pero ya más allá de unos 300 o 400 metros no pudiera haber llegado a unas temperaturas tan elevadas. Luego hay otra cosa curiosa, y es que si se observa el cráter que se ha generado, el cráter es inmenso. El puerto de Tianjin es un puerto que esa parte se ha ganado al mar, está flotando sobre el mar, está digamos sobre una especie de pilares,
y es un enorme contubernio de hormigón, una especie de superbúnker gigantesco, en el cual se ha horadado un agujero inmenso. Y evidentemente ahora, si se observan las fotografías, se puede ver como el agua entra a través de ese cráter, porque está el agua del mar. Sí. Con lo cual, la explosión ha sido tan fuerte que ha destruido literalmente, pues no sé, los 3 o 4 metros de hormigón o incluso más que pueda tener ese puerto. Hormigón armado, de lo que están hechos los búnker. Y tal vez Rafa sepa que para derribar un búnker, pues hace falta darle bien, ¿no, muy fuerte, Rafa? Muy fuerte, hay que darle muy fuerte. Muy fuerte, la verdad es que sí, pero José Luis, estas fotografías que tú comentas están en la red, los que nos están escuchando las pueden buscar, las pueden ver, Sí. y la verdad es que es algo anómalo, pero este hecho lleva una serie de acontecimientos en el mundo que parece que están ahí jugando como al ajedrez entre Occidente o Estados Unidos o Europa, podemos llamar Occidente en general, y están con un juego de ajedrez con China, porque acabas de comentar tú que si entra China en el FMI, China se queda con el FMI, porque es que tiene tanta potencia económica China que si entra China en el FMI no hay ninguna organización, sería prácticamente de China. Y con esto quiero recordar a los oyentes que ya lo que es el poderío económico chino, de hecho hay clubes españoles en los cuales pues gran parte o son accionistas importantes los chinos en este caso, y como eso en muchísimas industrias y multinacionales españolas, que también China está ahí cogiendo su pequeña parte. Pero José Luis, ¿cómo va este tablero de ajedrez? ¿Cómo va este juego exactamente? Bueno, como tú bien dices, el Fondo Monetario Internacional se dedica a dar créditos, vive de los intereses de los créditos, evidentemente. Y son los principales países del mundo los que están detrás. Entonces lo que hacen es generar deuda. China no tiene deuda. Entonces si China se pone a dar créditos, pues imagínate, o sea, quiero decir, se lo lleva todo. Ahí hay que cortarles y no les dejan pasar. Entonces vemos que alrededor de esta explosión, posteriormente y de manera sincrónica, se produce una explosión en Estados Unidos, una planta química, se produce el vertido de un oleoducto en Rusia y se incendia el río, parece que es el Bolsova. Se produce nuevamente explosiones en el puerto, hay una serie de explosiones adicionales días después, el fin de semana, y durante la semana siguiente hay 2 explosiones en otras 2 plantas químicas de China. Sí. Hay otras 2 explosiones. Una concretamente se sucede el 22 de agosto, una planta que producía adipontrinilo, que es una sustancia que se utiliza para la industria textil, concretamente para el nylon. Sí. El nylon, el adiponitrilo se utiliza para la fabricación del nylon, importantísima para la industria textil china, que es la más potente del mundo. Muchas de las prendas que compráis en importantes comercios, algunos más o menos snobs, pues se fabrican en China, o sea, directamente. Sí. Entonces, otra planta parece ser que explota 2 días después, el 31 de agosto, o sea, unos días después, el 31 de agosto, una planta concretamente en Dongjing, en la provincia de Shandong. Otra planta química. En la mayoría de ellas, prácticamente todas, se produce en la zona de almacenes. Es una cosa muy extraña. Muy curioso. Son zonas peligrosas. El almacenamiento de producto químico requiere unas condiciones muy especiales que si no se cumplen, pues pueden producirse cosas de este tipo. Pero el problema es que en China no están explotando cada 2 por 3 plantas químicas o almacenes químicos. ¿Por qué se produce estadísticamente esta acumulación de plantas químicas alrededor del mundo que en 2 o 3 semanas empiezan a explotar de manera extraña? ¿Qué ocurre ahí? Es una ruptura estadística de lo que pudiéramos denominar el azar o la casualidad tan grande que da que pensar. Si a esto unimos evidentemente esa extraña guerra que hay en China, que China coletea nuevamente
hace unos pocos días y se produce el Black Monday, el lunes negro, Sí. en el cual las bolsas se vienen literalmente abajo. Ujú. O sea, China está diciendo, como me mueva, os venís todos abajo. Y alguien es como que le estuviera dando avisos diciendo, no te muevas porque vamos a tocar tus infraestructuras. Esto es un punto de vista mío, no es algo que evidentemente se pueda comprobar. Pero claro, si nos ceñimos a la famosa explosión del puerto de Tianjin, Sí. pues vemos que esa explosión es muy extraña. Es como que alguien hubiera colocado una inmensa carga, no inmensa, sino algún tipo de artefacto nuclear, y lo digo como lo siento, nuclear, en la parte inferior del puerto, en el subsuelo bajo tierra, y hubiera deflagrado. Y entonces sí, se pueden producir los 4.000 grados necesarios para, en primer lugar, generar esos eventos que se producen alrededor, como es la licuación del metal, como es la convertir en cenizas cosas como el caucho o como el vidrio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, otro curioso efecto que se produce en las grabaciones de los móviles, hay una saturación al blanco total que demuestra que allí, a una velocidad increíble además, cuando se produce una reacción en cadena, explotaría un contenedor, luego otro, luego otro, luego otro, y así sucesivamente, una reacción en cadena. Exacto. Pero si vemos la explosión, vemos que es un pepinazo inmenso. O sea, es uno. Hay uno muy pequeño anteriormente, y después viene la gran explosión. Y a partir de ahí, todo se reduce, ¿no? Entonces, es una forma de producirse este accidente muy extraña. Pues Las grabaciones de los móviles parece demostrar que efectivamente ahí hay radiación, como se pudo demostrar en Yemen, cuando hay una serie de aviones, lanzan aviones aparentemente de Arabia Saudí, hacen un ataque sobre unas instalaciones yemeníes, y allí esas explosiones que se generan son del mismo tinte que unas explosiones nucleares de pequeña escala, a baja escala. Y según estaban grabando a una gran distancia, se puede ver también como una serie de puntitos blancos aparecen en las grabaciones de los móviles y son debidos a la radiación que genera ese tipo de cuestiones. Sí, de en ondas. los móviles los CCDs se saturan, Las ondas. y tienden a ir al blanco. Exacto. Es curioso porque esta tecnología existe, hay armamento, en España no existe, desde luego, pero existe un tipo de armamento que son mini bombas nucleares, o sea, las pueden transportar aviones, barcos, submarinos y todo tipo de transporte que es bastante efectivo. De hecho, son intervenciones quirúrgicas, las cuales no dejan títere con cabeza, o sea, donde lanzan algo, pues ya sabemos que en un radio no muy grande, no estamos hablando como la bomba de Hiroshima ni mucho menos, son bombas más pequeñas y que sí, pues en un radio de 1 kilómetro te barre por completo, radio de 1 kilómetro estamos hablando, un diámetro de 2 kilómetros aproximadamente, te barre por completo todo, o sea, lo que hay por encima y lo que hay por debajo, con lo cual pues es bastante lógico. Sergio, yo sé que tú siempre tienes preguntas y estás ahí, me imagino que estás dándole a la cabeza, sí, claro, con el tema y escuchando pues aquí al amigo sí. José Luis nos quedamos bastante boquiabiertos porque es bastante plausible lo que nos está diciendo. Adelante Sergio. Sí, claro, Rafa, porque me hace un poco dudar de todas estas cosas, sobre todo José Luis, la incongruencia de que si como bien has dicho, estos ataques a estas industrias chinas, ¿qué pasaría? Como bien has dicho, no todo se fabrica prácticamente en China. ¿Por qué esa ruptura, ¿no? de esas propias marcas americanas que fabrican en China, ¿no? ¿Por qué esa incongruencia de ataques o supuestos ataques, ataques informáticos, incluso de hackers sobre esas compañías? No lo entiendo, porque no sé si me explico lo que quiero decir. Si las propias empresas americanas están allí, ¿por qué se atacan entre ellos? No lo entiendo, ¿no? Bueno, vamos a partir de la base de que las empresas que han sufrido los daños son chinas, no son empresas norteamericanas, y los intereses norteamericanos que pueda haber en China
sospecho que no se han visto afectados. Ajá. Ajá. Quiero decir, de hecho, la planta productora de ese famoso, compuesto químico, pues es una planta que es china al 100%, es la que produce el cianuro de sodio. Y han detenido, los últimos datos que tengo es que han detenido a los dirigentes de esa compañía. Pero también puedo decir una cosa adicional, y es que ha habido una extraña lluvia a los 2 o 3 días después, una extraña lluvia espumosa en la zona donde ha habido el impacto, y eso es característico de la famosa lluvia radiactiva, que es una especie de lluvia grasienta, espumosa. Es muy característico de ese tipo de cuestiones. Hay otra cosa curiosa, y es que hoy en día se fabrican ya hace tiempo bombas atómicas o armamento nuclear que no genera radiación. Es una reacción muy rápida, ¡pap!, y se diluye inmediatamente. No genera radiación. No hay una radiación posterior. Y en cuanto al tamaño de las bombas necesarias para producir, el tamaño de las bombas atómicas en la actualidad, os comento que en ciertas canteras en Rusia, para hacer literalmente polvo, ya no romper o fragmentar la roca en las canteras con la dinamita que convencionalmente se utiliza, sino para horadarla y hacerla polvo prácticamente, utilizan minibombas atómicas del tamaño de una lata de Coca-Cola. Sí. Para que te hagas una idea. Madre mía. José Luis, con todo esto que está ocurriendo, es una reflexión. Hay una guerra soterrada, hay una guerra oculta que nosotros desde esta superficie del día a día no vemos, que entre los gobiernos se están pegando zapatillazos gordos. Bueno, la política internacional es muy compleja, porque si los chinos, que evidentemente ya lo sabrán, descubren que esto es un atentado o que se ha producido un ataque, no lo van a decir a su propia población, porque eso implicaría declarar una guerra abierta, evidentemente. Buscar quién es el responsable, y si tiran de la manta, pues encontrarán algún país que se haya dedicado a hacer estas cosas. China tiene muchos enemigos, no solo Occidente. O sea, tiene un montón de enemigos naturales y otros generados en base a la cuestión económica. China es un país que ha tenido que buscar aliados con Rusia. Históricamente China y Rusia no ha habido entre ellos una muy buena amistad. No. Sin embargo, en este caso, como tienen, entre comillas, un enemigo común, pues les obliga a hacer lazos importantes, sobre todo a nivel armamentístico. Prueba de ello que las maniobras navales que están haciendo las hacen conjuntas. Muchas maniobras terrestres también. Sondas que envían al espacio las envían con tecnología ruso-china, etcétera, etcétera. Entre ellos hay una colaboración importante. Y es una mera cuestión de supervivencia, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo llevar mal con alguien, pero si nuestra supervivencia depende de nuestra amistad, pues al final acabamos forjando sí o sí, no hay más. Claro. Y es lo que les está ocurriendo. Ellos saben que hay un eje en el mundo, un eje de Occidente, y hay un eje que es el eje asiático, y hay esos dos ejes y tienen que sobrevivir. Occidente y el mundo asiático conviven intercambiando bienes, pues ya sabéis, Rusia da gas a toda Europa, China entrega bienes a todo el mundo, y hay una especie de paz o pacto de silencio en el cual pues yo no me muevo si tú no te mueves y todos contentos. Pero en el momento que uno empieza a dar coletazos, inmediatamente el otro reacciona. Se está produciendo, es una cuestión de supervivencia, Pues y solamente quería preguntarle a José Luis, que ya que lo tenemos aquí, me gustaría preguntarle. Sí. ¿Opinas, José Luis, que todo esto pueden llegar a ser ataques hackers, de todo esto que se atacan a diario entre muchas naciones? Bueno, efectivamente China tiene sus hackers, Estados Unidos tiene sus hackers, de hecho, oficialmente hablando, tienen su división
que se dedica al ciberespionaje y al contraespionaje. China también tiene lo suyo, Rusia también tiene lo suyo, y prácticamente yo sospecho que incluso España tendrá su división, que se dedique o a defenderse o a atacar, no lo sabemos, posiblemente lo primero. Pero bueno, vemos muchos ataques. Ha habido ataques al Bitcoin, ha habido ataques a bancos. Los ataques a los bancos no salen a los medios de comunicación, aunque los hay, importantes ataques. Y esos nunca salen. O sea, podemos pensar que han atacado, bueno, pues a la Sony, como ocurrió recientemente, en el cual sacaron todos los datos, extrajeron las últimas películas, incluso las colgaron en la red antes de que salieran a la gran pantalla. Pero nadie se ha preguntado por qué nunca un banco ha sido atacado. Pues no, los bancos sí son atacados. Lo que pasa que para mantener o sostener su reputación, esos ataques no trascienden a la opinión pública. No son públicos, sí que reciben ataques. Y no solo los bancos, sino que las bolsas también reciben ataques, y algunos ataques son sospechosamente cibernéticos. De hecho, sospecho que estos ordenadores o supercomputadores que se están construyendo, que se pretenden construir en Estados Unidos, o que ya hay operativos en China, no son precisamente para calcular la predicción del tiempo, sino que esos ordenadores, en gran parte, están hechos para generar un dominio en los mercados económicos internacionales. O sea, quiero decir que ya han llegado a un punto que son capaces de simular estratégicamente, digamos que eventos o escenarios virtuales para poder hacerse con el control de todas las divisas a nivel mundial. Nos damos cuenta que muchas veces la bolsa es anárquica en sus movimientos. Y pensamos, ¿cómo es posible que una empresa que tiene un montón de ventas esté bajando sus acciones, por ejemplo? ¿O cómo es posible que un país que está teniendo bonanza, sus acciones también se estén cayendo? O una serie de cuestiones que son absolutamente anómalas. Y todo eso obedece a que hay fuerzas y poderes detrás que mueven inmensos volúmenes de acciones hacia un lado o hacia otro, buscando unos escenarios favorables. Esos movimientos son totalmente erráticos, son muy difíciles de predecir por aquellos que no tienen información privilegiada, pero evidentemente si tienes un ordenador que funciona a 6 petaflops, que son algo así como 6 billones de instrucciones por segundo, pues son capaces de predecir escenarios de cualquier naturaleza a nivel económico, vamos. Pues la verdad es que yo creo que estaríamos aquí horas y horas y horas hablando sobre estas cuestiones, pero el tiempo nos aprieta y tenemos otras secciones y otros amiguetes y compañeros que también, si no, nos vamos a comer un poco el tiempo del programa, y es un lujo siempre tener aquí la presencia de nuestro amigo y compañero José Luis Camacho. José Luis, muchísimas gracias por todo este análisis que nos has dado con el tema de China, y también análisis mundial, y yo creo que esto le va a servir mucho a los oyentes, sobre todo para reflexionar y hacerse pues una serie de preguntas y de respuestas. José Luis Camacho, de mundodesconocido.es, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Busca de la Verdad. Gracias a ti, Sergio, y por supuesto a Rafa también. Adiós. Muchísimas gracias, José Luis. Es un honor. Venga, pues nosotros continuamos en Busca de la Verdad.